artículo de Rabash, que significa que una copa de bendición debe estar llena en el trabajo. Está escrito en el Zohar, completo, lo que se dice con respecto a una copa de bendición es como está escrito, una copa llena de la bendición del Señor. Y el hombre debería así ser completo, como está escrito, y Jacob vino completo, y no tendrá ningún defecto, porque todo lo que tiene una mancha no se le acercará. Del mismo modo, las letras Aleph, Lamed, Mem, mudo, con Yod, Hei, son las letras de Elohim, Dios, son como con la copa, es decir, 86 en numerología. Por esta razón, la copa debe estar llena, ya que si invierte la palabra Ilem, Aleph, Lamed, Mem, mudo, encontrará Malé, lleno, porque la palabra copa en numerología es llena, Yod-Hei. Debemos entender lo siguiente. 1. ¿Qué nos sugiere que cuando se vierte el vino en una copa y está llena, se dice de esta que es una copa llena de la bendición del Creador? Esto significa que si la copa no está llena de vino, ¿no puede darse la bendición del Creador? 2. ¿Por qué dice, y el hombre debe ser completo como la copa con el vino? ¿Qué agrega esto? Después de todo, si la copa ya está llena con la bendición del Creador, ¿por qué el hombre también necesita ser así? Lo que implica que de lo contrario no puede recibir la bendición. Por lo tanto, con respecto a quién se dice que la copa es la bendición del Creador y que la copa necesita la bendición. 3. Lo más desconcertante es lo que dice acerca de que el hombre debe ser completo. Como está escrito, todo lo que tiene un defecto no se le acercará. Esto implica que alguien que tiene un defecto ya no puede acercarse al Creador. Es decir, que cualquiera al que le falta una extremidad ya no puede acercarse al Creador y debe mantenerse alejado del Creador y no tiene libertad de elección. 4. ¿Qué implica que se diga que Ilem, mudo, y Malé, lleno, son las mismas letras que la taza en numerología? Está Malé Yod-Hei, llena del Creador. Para comprender todo lo anterior, debemos recordar todo el orden del trabajo que se nos ha encomendado, tal como está escrito, lo que Dios ha creado para hacer. Dijimos varias veces que hay dos discernimientos opuestos entre sí, que son llamados, 1, el propósito de la creación, que es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, es decir, que las criaturas reciban todo lo bueno y el placer. 2. La corrección de la creación, que las criaturas se esfuercen por otorgarle al Creador para que Él disfrute. Es decir, el deseo de recibir para uno mismo, de querer disfrutar, y el Creador le dio ese deseo, pero Él renuncia a este y solo quiere que el Creador disfrute. De esto se deduce que los dos son opuestos. Por lo tanto, es un trabajo arduo lograr ese deseo llamado deseo de otorgar contento a su Creador y renunciar al deseo del beneficio propio. Para poder desasirse del control del deseo de recibir, debemos comenzar por lo lishma, no en su nombre, es decir, en beneficio propio. En otras palabras, al observar la Torá y las mitzvot, los preceptos, será recompensado en este mundo, como está escrito en el Zohar, disfrutará de la vida, salud y sustento.
De lo contrario, no podrá disfrutar de la vida material en este mundo. Cuando la persona cree esto, tiene algo que lo obliga a observar la Torá y la mitzvot. Se considera por ello que cree en la recompensa y el castigo, es decir, que observa la Torá y las mitzvot porque tiene miedo al castigo y espera recibir una recompensa por ello. A veces la recompensa y el castigo son representados en la persona como recompensa y castigo en el próximo mundo, donde están el jardín de Edén y el infierno, y esa es la razón que lo obliga a observar la Torá y las mitzvot. Porque del Olishma llegamos al Ishma, en nombre de la Torá, y como la luz de la Torá lo ilumina, hay una forma diferente de recompensa y castigo, donde la recompensa es la de Bekut, adhesión con el Creador. En ese momento puede sentir la grandeza del Rey, que esta es la recompensa que espera, y lo considera un castigo cuando ve y siente que está separado de la vida de las vidas, y el sentir estar lejos del Creador. Eso para él es el mayor castigo. Por lo tanto, incluso cuando la persona ya tiene una sensación con respecto a la Torá y las mitzvot que el Olishma le ha causado, comienza a sentir un poco la grandeza del Creador. Esto hace que se quiera anular ante él, como la vela ante la antorcha. En ese momento, la persona no puede entender por qué quiere anularse ante él ahora y anular toda su realidad ante el Creador. Más bien, esto le viene a la mente como si fuera algo natural, lo que significa que aunque no comprende lo que pasa con él, el hecho de querer anularse, eso es lo que realmente le sucede. Esto se llama despertar desde arriba, donde ninguna mano humana toca allí. Mano significa logro. Por lo dicho, cuando una mano alcanza, es decir, que la persona no entiende por qué quiere anularse por completo ante él. Sin embargo, cuando el despertar desaparece, la persona comienza a anhelar lograr la anulación ante el Creador y quiere obtener la sensación que tuvo durante el ascenso. Pero ahora comienza a ver cuán lejos está de todo esto. Sus órganos se resisten a la idea de anular el beneficio propio y que todas sus preocupaciones sean la de cómo satisfacer a su Hacedor. Entonces ve que el mundo se ha vuelto oscuro para él y que no puede encontrar un lugar del cual recibir vitalidad. Y ve que está en un estado de descenso y bajeza. Cuando llega a tal descenso, ve que nadie tiene tan malos pensamientos. Sin embargo, debe tener fe en lo que los sabios dicen, que tales pensamientos provienen de lo alto, es decir, que desde arriba quieren que esa persona que ahora quiere acercarse al Creador sufra descensos, porque al tener descensos sentirá la necesidad de que el Creador lo eleve. Y es así como está escrito: de la basura levanta a los indigentes. Es decir, precisamente cuando siente que está en la basura, lo que significa que todas esas cosas que él consideraba como basura, que comen los animales, pues comen los desechos que la gente tira a la basura,
y de los cuales se dice que esa comida no es apta para el consumo humano, como él mismo decía durante el ascenso, pero ahora que el Creador quiere acercarlo, la persona debe sentir su carencia y así puede recibir una compensación por esa carencia. De ello se deduce que precisamente cuando una persona está en la basura y allí busca su alimento y ve a qué estado ha llegado después de todo el esfuerzo que ha realizado para obtener el deseo de otorgar contento a su Hacedor, entonces puede elevar una plegaria sincera. Sin embargo, la persona no siempre tiene la fuerza necesaria para poder creer. Sin embargo, cuando la persona ya está cerca del lugar desde donde recibirá la ayuda de lo alto, y cerca significa que el Kli, es decir, la necesidad por el deseo de otorgar, está lejos de él, entonces ve que solo el Creador puede salvarlo. Como dijo Bala Sulam, este es el punto más importante en el trabajo del hombre, porque tiene un contacto cercano con el Creador y ve al 100% que nada puede ayudarlo más que el Creador mismo. Y aunque él cree en esto, esta fe no siempre lo ilumina, de que ahora justamente es el mejor momento de recibir la salvación del Creador, que específicamente ahora puede ser salvado y que el Creador lo acercará, es decir, de darle el deseo de otorgar y salir del control del amor a sí mismo, a lo que se llama éxodo de Egipto. En otras palabras, él sale del control de los egipcios que angustiaban a Israel por no dejarlos hacer la santa labor, y los hijos de Israel se lamentaron por el trabajo, y su clamor se alzó hacia Dios, y luego el Creador los sacó del exilio en Egipto. En otras palabras, dado que el pueblo de Israel sintió la esclavitud y quería escapar de ese exilio, ya que los egipcios los estaban esclavizando, cuando llegaron a este importante punto de sentir su propia bajeza, el Creador los sacó de Egipto. Esto es, como dice el Ari, que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ya estaba en 49 puertas de tumá, impureza, y entonces el Creador lo sacó de Egipto. Esto significa que ya llegaron a la peor bajeza, que no hay más baja que esta. Entonces el Creador los sacó. De ello se deduce que cuando una persona ve que está humillado por completo, debe creer que justamente ahora es el momento en que el Creador lo acercará. Y si la fe no lo ilumina en ese momento, entonces escapa de la batalla. Por lo tanto, todo el esfuerzo realizado aparentemente no sirvió de nada. Pero luego recibe otro despertar desde lo alto y una vez más se olvida de lo que pasó durante el descenso y piensa una vez más que ya no tendrá descensos y así sucesivamente. El hombre necesita de grandes misericordias para no escapar de la batalla. Aunque él utiliza los conceptos
consejos de nuestros sabios que dijeron: he creado la inclinación al mal, he creado a la Torá como condimento. Pero el hombre dice que ya ha utilizado ese consejo varias veces y no lo ha ayudado. Y también dice que ya ha utilizado el consejo de el que viene a purificarse es ayudado. Y es como si todos los consejos no fueran para él. Por lo tanto, no sabe qué hacer. Es el peor estado para el hombre, lo que significa que quiere escapar de estos estados, pero no tiene a dónde escapar. Entonces sufre tormentos por encontrarse entre el estado de desesperación y el de seguridad. Pero luego el hombre dice: ¿a dónde iré? Entonces el único consejo es la plegaria. Sin embargo, esta plegaria tampoco tiene ninguna garantía, por lo tanto, debe orar para pedir creer que el Creador sí escucha la plegaria, y todo lo que la persona siente en estas situaciones es a su favor. Pero esto puede ser solo por encima de la razón, lo que significa que aunque la mente le diga que después de todos los cálculos de que nada puede ayudarte, es que nada puede ayudarte, también debería creer esto por encima de la razón, que el Creador sí puede sacarlo del deseo de recibir para sí mismo, y a cambio de lo cual recibirá el deseo de otorgar. Y cuando la persona recibe del Creador el deseo de otorgar, se vuelve completo con el Creador, lo que significa que ha sido recompensado con la equivalencia de forma llamada unificación. Entonces la persona se considera sin mancha, debido a que todos los defectos del hombre son que tiene malos pensamientos acerca de la espiritualidad. Es decir, en lugar de sentir la importancia de la Kedushá, la santidad, que es algo muy importante de querer anularse ante Él, que ama al Creador debido al anhelo por el Creador, sin embargo, para él es todo lo contrario, es decir, que siente la resistencia del cuerpo. Todo esto se debe a la falta de fe en la grandeza del Creador. ¿Y cómo puede haber una realidad en la que pueda acercarse al Creador con las imperfecciones que tiene dentro de él? Esta es la razón por la que preguntamos: ¿cómo dijeron que alguien que tiene un defecto no se le acercará? Y si no tiene otra opción para poder acercarse al Creador, no de él se dijo, por lo tanto, elige la vida. ¿Se puede decir esto? Sin embargo, en el trabajo debemos decir que un defecto significa una carencia, es decir, falta de fe en el Creador. Por lo tanto, todo el que tiene una mancha no se acercará, que no puede acercarse al Creador. En primer lugar, debe corregir sus defectos, es decir, hacer buenas obras con el objetivo de ser recompensado con la fe en el Creador, pues Él cuida al mundo, ya que es benevolente y hace el bien. Ahora explicaremos lo que preguntamos acerca de qué se insinúa con que una copa de bendición debe estar llena de vino. De lo contrario, no se considera como una copa de bendición. Y dice: así debe ser un hombre completo. Pero, ¿cuál es la conexión entre la copa y el hombre? Es decir, que si la copa debe estar llena, entonces el hombre debería estar completo. La respuesta es que la copa es el cli en el que se vierte el vino, y al cli se lo llama carencia, y la carencia se llena con el relleno.
Al vino se lo llama abundancia, y con respecto a la abundancia no existe la carencia, ya que no falta nada en la casa del rey. Y como está escrito, yo el Señor no cambio, lo que significa que la luz nunca tiene carencia alguna, sino que todo depende de los kelim, de las vasijas receptoras, que sean kelim completos y no rotos. Y como aprendimos con respecto a la ruptura de las vasijas, de donde surgieron las clipot, las cáscaras, siendo que la ruptura de las vasijas significa que, al igual que cuando un recipiente material se rompe, si se vierte líquido en el cli, todo se derrama. Lo mismo ocurre en la espiritualidad. Si la copa, llamada Kli, no está entera, sino que el Kli tiene la carencia del Creador, la abundancia se derrama al exterior, es decir, las Klipot. Y este es el indicio de que la copa debe estar llena. Esto significa que la copa debe estar en equivalencia de forma con la abundancia que proviene del dador. Entonces, así la copa puede estar llena y la abundancia no se derramará al exterior, con el fin de comprender lo que se insinúa. Agregaron y dijeron, y así el hombre tiene que ser completo, y no habrá ningún defecto en él. Y esta es la copa llamada copa de bendición. En otras palabras, el hombre es el cli que debe recibir la abundancia de bendiciones. El hombre debe estar en estado de plenitud con el Creador. Esto significa que todas las preocupaciones del hombre deberían ser solo en beneficio del Creador. En otras palabras, el hombre es el cli que debe recibir la abundancia de bendiciones. El hombre debe estar en estado de plenitud con el Creador. Esto significa que todas las preocupaciones del hombre deberían ser solo en beneficio del Creador y no en su propio beneficio. De esto se dice, la copa está completa, lo que implica que el hombre debe estar completo y así la copa puede estar llena. En otras palabras, el cli llamado copa insinúa acerca del individuo receptor. Entonces la bendición puede ser completa en el cli y no se derramará nada de la bendición, es decir, del cli al exterior, que son las clipot. Más bien, todo queda en la kedushá, ya que el hombre no tiene defecto alguno, porque un defecto en la espiritualidad significa que hay en él una mezcla del deseo de recibir. Y si la persona se ha corregido a sí misma de todas las carencias, que es el deseo de recibir para sí misma, entonces lo que queda es una copa llena de la bendición del Creador y la abundancia no se derrama al exterior. Ahora explicaremos lo que se dice acerca de Ilem, mudo con Yod Hei, que son las letras de Elohim, uno de los nombres del Creador, y es el mismo número que copa en Gematria. Por lo tanto, la copa debe estar llena, ya que si se invierten las letras de la palabra Ilem, tendremos la palabra Malé, lleno. Deberíamos entender lo que esto nos insinúa. El Ari explica al Señor, Dios Elohim, después del nombre del Kli, que es apto para recibir la abundancia, llamada luz. Él dice que el orden de los escrutinios es que las chispas y kelim deben elevarse de Biá a Atzilut para Ibur, impregnación en Ima. En ese momento ascienden 320 chispas que comprenden 32 Bejinot, discernimientos, donde cada Bejina singular de Bejinot comprende 10, por lo tanto 320 Bejinot.
La ruptura ocurrió debido a Malhut en calidad de juicio, que estaba en cada Malhut, en cada uno de los 32 caminos. Por lo tanto, la primera corrección fue que Abba, llamado Jochma, clasificó e hizo descender la Malhut de cada Vejina. Esto se considera como que hizo descender a Malhut de cada camino, que se llama P, boca, que es Malhut, desde donde se revela el grado e ilumina. Esto es lo que dice el estudio de las 10 sefirot. El Ubar, embrión, no habla en absoluto, porque es Ilem de Elohim. Por lo tanto, es mudo, sin palabras. Este es el significado de «o quién lo hace mudo», y está escrito. Ahora, en el momento de Yenika, de amamantamiento, se llenaron con las letras Yod-Hei y se convirtieron en completos Elohim. Debemos discernir entre el habla y el silencio en el trabajo. El habla significa revelar, cuando una persona ya tiene a Yenika en espiritualidad y siente que se amamanta de Kedushá, porque el amamantar con leche indica a Hasadim, ya que la cualidad de Gesed, misericordia, es el otorgamiento, cuando una persona es recompensada con las vasijas de otorgamiento y todas sus acciones son por el bien del Creador y no se preocupa por su propio beneficio. Esto se considera que se hizo merecedor de Gesed. Antes del Yenika está Ibur, lo que significa que el superior lo corrige. Esto puede ser solo cuando una persona es como un embrión en el útero de su madre, donde el embrión se anula ante la madre y no tiene opinión propia. Es como nuestros sabios dijeron, un embrión es el muslo de su madre. Come lo que come su madre y no tiene permiso para hacer preguntas. Más bien, no merece un nombre. De esto se dice que es mudo, que no tiene boca para hacer preguntas. Esto es así cuando uno puede ir con los ojos cerrados por encima de la razón y creer en la fe de los sabios e ir hasta el final. Esto se denomina Ibur, concepción, que no tiene boca. Ibur significa que dice el nivel de Malhut, que es la pequeñez más restringida posible, llamada Ibur, que proviene de Bra y Dinin, enojo y juicios, que el texto dice, y Dios entró en Ibur, se gestó en mí para ustedes. Debemos interpretar el asunto del enojo y los juicios. Debido a que uno tiene que ir con los ojos cerrados por encima de la razón, el cuerpo se opone a dicho trabajo. Por eso uno tiene que sobreponerse siempre, que es lo que se llama transgresión y furia y dificultad. Pues es un trabajo difícil estar todo el tiempo sobreponiéndose para anularse ante el superior y que el superior haga de uno lo que el superior desee. Esto se llama Ibur, que es la pequeñez más restringida posible. El orden de las correcciones es como nuestros sabios dijeron, Abba, que es Jochma, da lo blanco, lo que significa que blanquea al inferior de su deseo de recibir. Por lo que la persona comienza a sentir que el deseo de recibir es desperdicio. Tal como está escrito, aunque tus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la nieve. Y entonces se considera que su madre da el rojo, lo que significa que Binah se llama luz de Hasadim, que es la luz que llega a las vasijas de otorgamiento. Es decir, una vez que la persona ha llegado a saber que el deseo de recibir se llama desperdicio,
Entonces recibe el deseo de otorgar. Todo esto se considera como que el superior hace y el inferior se anula sin hacer críticas. Esto se considera como que no tiene boca y esto se llama mudo, lo que significa que no tiene boca. Luego vienen los estados de nacimiento y yenika. En ese momento, él ya tiene una boca, lo que significa que tiene autoridad propia y ya sabe lo que hace. Él ya tiene permiso para tomar sus propias decisiones. Esto se considera por su cuenta, que recibe Ruach, que ilumina, cuando ya tiene autoridad propia en la Kedusha. Pero en Ibur solo tenía Nefesh, de la palabra Nefishah, como inanimado, que significa que no tiene movimiento propio, sino que es el superior que lo impulsa a cada acción. En ese momento recibe el nombre completo de Elohim, lo que significa que estando en Ibur, Ilem, mudo de Elohim, uno de los nombres del Creador, es decir, que no tenía autoridad propia, que era el responsable del trabajo, sino que todo se atribuía al superior. Cuando nace y tiene su propia yenika en Kedusha, es un nombre completo de Elohim. Esto insinúa que lo que era mudo por su parte ahora se ha vuelto completo, es decir, ha sido recompensado con Yod-Hei de Elohim. Esto quiere decir que es el nombre completo, copa en gematria, que es el número 4, Elohim, que es 86, y entonces la copa está llena. En otras palabras, cuando la persona se ha corregido en el dominio de la Kedushá, se denomina un Kli completo. Y a esto se le llama una copa de bendición, lo que significa que la bendición ya puede estar en ella, pues el Kli está corregido y todo lo que recibe permanecerá en Kedushá. Por esto, entendemos lo que se insinúa con que la copa debe llenarse con vino. Esto implica que la abundancia permanecerá en el Kli y que nada se derramará al exterior. Más bien, todo será para otorgar. De esto se deduce que cuando se habla de las mitzvot, todo se relaciona a la rama y la raíz. Es por eso que una copa de bendición debe estar llena, que insinúa a la espiritualidad, es decir, el orden del trabajo del hombre para lograr el propósito de la creación.